Aleluya. Alguien que se atreva a darle un aplauso de alabanza al Señor. Vamos a aprovechar que estamos de pie y vamos a buscar la palabra de una vez. Vamos para Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 19. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Dios. Juan capítulo 20, versículo 19. En cuanto lo tengan pueden decir amén. Dice la poderosa palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Aleluya. Vamos a orar por la palabra antes de sentarnos. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema: he vuelto a nacer. Alguien diga conmigo: he vuelto a nacer. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor, de adorar juntos, de participar de la Santa Cena, Señor, y de recibir tu palabra, Señor, que es vida en sí. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a través de la predicación de tu palabra y a través de mi vida. Que tú tomes control de todo mi ser, Señor. Que tú me ayudes y que nos ayudes a todos nosotros a recibir tu palabra, Señor. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Se pueden sentar. Ahora sí se pueden sentar por el gesto y culto si quieren. He vuelto a nacer. He vuelto a nacer. Hoy es un día sumamente especial. Conmemoramos la muerte de Jesús y sobre todo conmemoramos que la muerte no pudo contener a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La muerte y la cruz de Cristo validan cuánto el Señor te ama a ti. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿te lo sabes? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es poderoso el mensaje de la cruz, porque nosotros podemos ver en la cruz que Dios no es un Dios de expresar amor solamente de la boca para afuera. Yo creo que estamos cansados de eso, ¿verdad? De gente que dicen que te aman, pero a la hora de la verdad no responden como si te amaran. Pero gloria a Dios que Jesús no es así. Jesús no es una persona de decirte que te ama y de dejarlo solamente allí en palabras, sino que Él decidió expresarte y demostrarte cuánto Él te ama hasta la muerte. Hasta la muerte. Y el mensaje de la cruz es un mensaje sumamente poderoso, donde nosotros podemos ver realmente cuánto Dios nos ama. Cuánto, porque tú puedes medir cuánto una persona te ama. ¿Me meto o no me meto? Me meto en un chispito. Tú puedes medir cuánto una persona te ama. ¿Por qué? Porque el amor siempre da. Yo no puedo escucharte decirme que tú me amas y ver que tú no das nada por mí.
ver que tú no das nada por mí. Ver que en esta relación soy yo siempre el que te doy, soy yo siempre el que te ayudo, soy yo siempre el que te escucho, soy yo siempre el que me muevo para resolverte, pero yo nunca te veo a ti que tú te muevas por mí. Eso no es amor, eso es otra cosa. Yo no sé ni cómo se llama eso, pero definitivamente no es amor. Pero el amor siempre da. Y nosotros como creyentes, voy a seguir empujando esto un poquito más, siento que el Espíritu Santo está haciendo algo. Nosotros como creyentes, ¿cuántos aman a Dios aquí? Fíjate, yo tenía un poquito más de esperanza, yo pensé que iba a haber por lo menos la mitad de las manos arriba. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cómo lo demostramos? Si es verdad que amamos a Dios, ¿cómo lo demostramos? ¿Cuánto le damos a Él? De nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestras decisiones, de nuestras prioridades. ¿Cuánto le damos al Señor? Y cuando nosotros miramos el sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos ver que realmente Dios siempre nos va a ganar en la competencia del amor. Si fuéramos a competir, no, porque yo le digo a mis hijos, te amo. Y el chiquito en particular, ¿cuántos han visto a Daniel? Daniel es una chulería de muchachito. Daniel muchas veces me dice, yo te quiero más. Yo le digo, yo te quiero, y él me dice, yo te quiero más. Yo le digo, te amo, y él me dice, yo te amo más. Como si fuera una competencia. No, yo te amo más. No, tú ya no, yo te amo más. Y si nosotros fuéramos a entrar en esa competencia con el Señor, nunca vamos a ganar. Dios siempre te va a amar más y siempre te lo va a demostrar más. Y cuando nosotros miramos lo que ocurrió en la cruz del Calvario, luego de la cruz del Calvario vemos la resurrección. Eso aparece en los 4 evangelios. La resurrección es una piedra angular en la teología cristiana, es un tema central en nuestra fe, la resurrección. Y es un tema que podría ser un poquito complicado para nosotros creerlo, ¿verdad? Porque un hombre que desaparece de una tumba, un hombre que nosotros lo vimos caminar por 33 años, donde queda gran parte de su vida documentada en la historia. Podemos leer sus sermones, podemos leer los relatos de la gente que él sanó, de los ojos que abrió, de los paralíticos que levantó. Podemos ver todas estas cosas y de momento el día después de su muerte, ¿qué pasó con él? ¿Para dónde se fue? Y en efecto, en la resurrección se valida el poder y la autoridad de Dios. La cruz valida su amor. La resurrección valida su poder. Y es que la muerte, que es, yo creo que una de las fuerzas contrarias más poderosas, que si hacemos una encuesta, posiblemente aquí, posiblemente en todo el pueblo, y le preguntamos a la gente, ¿a qué tú le temes más? Muchas personas te van a decir que le temen a la muerte. ¿Por qué? Porque no saben qué va a pasar después. No hay seguridad de salvación en mucha gente. Dicen, wow, si Dios me fuera a llevar a su presencia, yo no estoy seguro ahora mismo a dónde yo me iría. Y muchas personas dicen, bueno, yo no he sido una mala persona. Probablemente Dios se compadezca de mí. Pero a nivel general hay temor en el tema. Porque muchos saben que no es por obras que vamos a entrar al cielo. Que si no tuvimos una relación real con el Señor, pues no tengo entonces seguridad de disfrutar del beneficio. Si yo viví toda mi vida sin buscarlo, ¿cómo yo voy a pretender pasar la eternidad con Él? Y la muerte, este tema tan grande y tan abarcador y tan profundo, es una fuerza poderosa que llega sin avisar. Y después que llega, no hay vuelta atrás. Yo sé que nos quieren enseñar todos estos disparates y estos cuentos de la reencarnación y todo ese tipo de cosas, pero la Biblia dice que está establecido para el hombre vivir una sola vez y después de eso, ¿alguien se lo sabe? ¿Después de eso qué? El juicio está establecido.
para el hombre, vivir una sola vez. Después de eso, el juicio. El juicio. Y este tema es algo que nos asusta cuando nosotros lo escuchamos, es algo que nos atemoriza, es algo que nos inquieta, es algo que nos incomoda, y lo veo en su cara ahora mismo. Y con todo y la fuerza de la muerte, con todo el temor que puede inspirar y desatar sobre la humanidad. ¿Cuántos recuerdan marzo 2020? Cuando empezó esto de la pandemia y las noticias no hicieron más nada que ponernos un relojito allí en la pantalla del televisor donde lo que decía era cuánta gente está muriendo. Ayer murieron 300, ayer murieron 400, ayer en los Estados Unidos murieron 3,000 personas, ayer murieron 6,000, y vemos las cifras del mundo. Hicieron websites con conteos internacionales para que tú pudieras ver precisamente cuánta gente estaba muriendo por país, por ciudad, por zona. ¿Y la gente qué hizo? Encerrado, encerrado, encerrado. Una respuesta natural. ¿A qué? Al temor. Porque me atrevo a decir que si ahora mismo yo hago una encuesta aquí, ¿cuántos quieren morir? No es algo popular, no es algo deseable. ¿Por qué? Porque nos quedan cosas por hacer aquí. Nos quedan relaciones por restaurar, nos queda propósito por alcanzar, nos quedan experiencias por vivir. Y con todo y la fuerza y el temor que viene a traer la muerte no pudo contra Jesús. Yo creo que eso se merece un aplauso, porque ese es el tema de hoy, eso es lo que venimos a celebrar hoy. La muerte no pudo contra Jesús, no pudo contenerlo, no pudo contra él en esa batalla, en esa guerra en donde Jesús se enfrentó no cualquier tipo de enemigo, sino el enemigo de los enemigos. Él enfrentó la muerte misma en la cruz del Calvario, y gloria a Dios de que tú y yo tenemos un vencedor. Tenemos uno que se enfrentó ante la muerte y ganó. Tenemos a uno que se enfrentó contra la muerte, y dice la palabra que él bajó al Hades y allí arrebató las llaves de la muerte. Él dijo: esto no te pertenece más, diablo, puerco, esto ahora la llave la tengo yo. Y Jesucristo arrebató las llaves allí de la muerte, y al tercer día dice la palabra que ascendió y comenzó a presentarse delante de los discípulos. Comenzó a presentarse delante de la gente. Dato curioso, las primeras personas que lo vieron a él resucitado fueron mujeres. ¿Dónde están las chicas? Aleluya. Fueron las mujeres rompiendo. Jesús siempre estuvo rompiendo paradigmas, ¿verdad? Los apóstoles eran todos varones, pero Jesús, cuando regresó, él dijo: déjame empezar por ¿dónde están las nenas? Vamos a romper, vamos a comenzar a establecer que este nuevo pacto va a ser diferente. Vamos a comenzar a establecer que este nuevo tiempo que está comenzando va a ser diferente a lo que anteriormente la gente habían experimentado. Y eso es lo que nosotros celebramos, esta gloriosa resurrección. Si no hubiera resurrección, habrían muy pocos motivos para alabar. ¿Quién celebra a un derrotado? Nadie. Celebramos al vencedor. Y si la historia de Jesús se hubiera quedado en la cruz, hubiera sido una triste historia. Pero no terminó allí. No terminó allí. Entonces, la resurrección es parte central de nuestra fe. ¿Y qué es la resurrección? Y busqué esta definición en un diccionario secular. Dice que resurrección es levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa la acción y efecto de resucitar, que lo que significa es volver a la vida derrotando a la muerte. Esto está poderoso, porque estos no son cristianos escribiendo, esto es un diccionario secular. Gente que posiblemente no tienen fe en estos conceptos, pero lo definen tal como Dios lo define: volver a la vida derrotando a la muerte.
derrotando a la muerte. Y esa parte de la definición es central también en nuestra fe. Aquí nosotros nos vamos dando cuenta que la resurrección no es algo que nosotros solamente debemos creer en cuanto a Jesús, sino que este es el propósito principal del ministerio de Cristo en la tierra. Darnos a nosotros la autoridad y el poder de derrotar la muerte. De derrotar la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Muerte. La paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. El resultado del pecado es muerte. Y precisamente ese fue el problema que Jesús vino a resolver aquí en la humanidad. Gloria a Dios por la sanidad de tu enfermedad. Gloria a Dios por el milagro de provisión cuando tú estabas a punto de perder la casa y Dios permitió que te llegaran unos chavitos y tú pudiste hacer ese pago. Gloria a Dios porque son milagros. Gloria a Dios por tu hijo rebelde que volvió a la casa. Gloria a Dios porque Dios te libró de esa depresión. Gloria a Dios porque Dios sacó fuera esa ansiedad. Gloria a Dios porque el Señor enderezó tu espalda. Gloria a Dios por todas esas cosas, pero todas esas cosas son temporales. El problema principal que Jesús vino a resolver para el hombre no era un problema temporero, era un problema eterno. El problema de la eternidad. ¿Qué necesitan ellos para que puedan pasar la vida eterna conmigo? ¿Qué necesitan ellos para que puedan pasar la vida eterna conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que no te pierdas. Todo el propósito principal de lo que hace Jesús y lo que hizo Jesús es tratando de que tú no te pierdas. De que yo no me pierda. Y Dios sabe que yo estaba bien perdido. ¿Habrá gente aquí que estaban perdidos? Yo estaba bien perdido. Yo había comprado todos los boletos para el infierno. Y no de estos asientos de economía, no. Yo estaba invirtiendo. Buen billete, first class. First class. Yo quiero ahí Y todo lo que el Señor hace, hizo y hará es dentro de su intento y su esfuerzo de hacer un llamado a la humanidad. Y en ese llamado Él dice, no quiero que te pierdas, brother. No quiero que te pierdas, no quiero que te pierdas, no quiero que te pierdas. Y cuando nosotros miramos que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y luego de la cruz del Calvario, cuando descendió al Hades y arrebató las llaves de la muerte y conquistó y venció sobre la muerte, derrotó la muerte. Y esto es lo que Él nos da a nosotros. Esta victoria. Yo celebro contigo cuando tú consigues un mejor trabajo. Eso es una victoria también. Yo celebro contigo cuando te casas, eso es una victoria también. Yo celebro contigo cuando tu doctor te entrega esos resultados de que mira, está cancer free. Gloria a Dios, yo celebro contigo porque eso es una victoria. Pero la mayor victoria que nosotros podríamos celebrar es la victoria de la salvación. Es la victoria de que yo tengo la seguridad que yo no me voy a perder. Yo tengo la seguridad de que hubo uno que peleó esa batalla por mí. Dale ese aplauso si se lo vas a dar. Porque hubo uno que hizo lo que yo necesitaba que se hiciera por mí. Y ahora en Él yo tengo esta paz. En Isaías 53 el profeta decía, Él, su nombre es Príncipe de Paz. Y es una paz increíble tener seguridad de salvación. Es una seguridad increíble. Sabes que yo he pasado problemas económicos, yo he pasado enfermedad, yo he pasado crisis en mi familia, pero cuando yo me pongo a pensar que por lo menos tengo salvación, todo lo demás viene a pasar a un segundo y tercer y cuarto plano.
Ahorita cuando nosotros cantábamos aquí, cuán grande es Dios. Cuando yo pienso en la grandeza de la salvación que Cristo me dio, todos los demás problemas que nosotros podamos atravesar en la tierra son chiquititos. Y de momento puedo respirar. Paz, 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 paz. Y esto de la resurrección, lo que Cristo hizo y lo que Cristo nos da, que es esta victoria para que nosotros podamos derrotar la muerte. Esto es lo que Él quiere que nosotros tengamos también. Te voy a leer Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Lo tenemos aquí? Aquí esto es una conversación famosa que tuvo Jesús con un hombre que se llama Nicodemo. Y le dijo: de cierto te digo. En otras palabras, en buen boricua, en verdad, papi. En verdad, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos entonces que la resurrección de Jesús no es solamente algo que nosotros debemos admirar en cuanto a Cristo, sino que es algo que Jesús hizo para darnos a nosotros también un modelaje de cómo nosotros debemos vivir. Hay una diferencia entre un creyente y un creyente que ha nacido de nuevo. Te lo voy a repetir porque de esto es que vamos a hablar hoy. Hay una diferencia entre un creyente, porque tú vas por ahí, tú le preguntas a cualquiera y yo me atrevo a decirte que el 98 o 99% de la gente, tú le preguntas: ¿tú crees en Dios? Y te van a decir que sí. Yo creo, claro. Si Puerto Rico es uno de los países más evangelizados en todo el mundo, en Puerto Rico hay más emisoras cristianas que más en ningún otro lugar, por pie cuadrado, por milla cuadrada. Aquí realmente la iglesia se ha mandado, llamando a la gente. La iglesia se ha mandado predicando. La iglesia se ha mandado invirtiendo recursos, contratando gente, enviando pastores, enviando evangelistas, dando cultos al aire libre, preparando templos hermosos y un lugar en donde la gente pueda venir a adorar. Y todo el mundo ha escuchado de este famoso Jesús. Ahora hay una diferencia bien grande entre las personas que creen en Él y las personas que han nacido de nuevo. Y Jesús fue bien claro. Jesús le dijo: si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder ver el reino. Hay una diferencia abismal, hay una diferencia inmensa entre una persona que puede profesar abiertamente: yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo creo en la cruz, yo creo en la resurrección, yo creo en la validez de la Biblia, yo creo. Ahora, ¿he nacido de nuevo? Ahí está la pregunta. Dile a tu vecino: ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Hemos nacido de nuevo? Jesús aquí comienza a establecer una diferencia entre lo que el pueblo de Dios había experimentado hasta ese momento a través de la religión organizada. El viejo pacto, en donde en el viejo pacto la gente podía obtener la bendición de Dios o estar de buenas con Dios mediante el cumplimiento de rituales. Y cuando nosotros miramos los rituales, cuando nosotros miramos, no quiero utilizar esta palabra, pero es la palabra que me viene a la mente, cuando nosotros miramos sacramentos,
cuando nosotros miramos sacrificios, cuando nosotros miramos estatuas, cuando nosotros leemos oraciones, cuando nosotros vemos libros con cosas allí que no necesariamente son bíblicas y gente que hacen esa cosa simplemente porque les enseñaron que hay que hacer eso y tú le preguntas, pero ¿qué significa eso? Y la gente no te sabe ni explicar. Nos damos cuenta que en gran medida la religión organizada todavía está operando en un modelo antiguo testamentario, de simplemente pensar que vamos a cumplir con Dios porque estamos cumpliendo con unas cosas. La frase que me viene a la mente que, pintura y capota. Pintura y capota. Cosas que hacemos por salir del paso, cosas que hacemos, mira, por cumplir. Mira, ya fui a la iglesia esta semana, escuché una palabra, llegó Viernes Santo y caminé hasta allí, hice tal cosa, hice tal cosa, hice tal cosa y cumplí, hice tal cosa y cumplí. Y todas estas son acciones exteriores. Pero el apóstol Pablo dijo algo muy interesante. Él dijo que la verdadera circuncisión no es en la carne. La verdadera circuncisión es en el corazón. Cortar la carne de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Es la pregunta. Delante de Dios. Después que cumplimos con los rituales, ¿cómo está el corazón todavía? Porque hay miles, y me atrevo a decir, millones de personas que profesan ser cristianos, pero cuando tú lo observas, una persona que dice ser cristiana al lado de una persona que abiertamente es inconversa, y no veo ninguna diferencia entre una y la otra. Hablan igual, hacen las mismas cosas, visitan los mismos lugares, piensan igual. La retórica es la misma, defienden las mismas cosas los dos. Vemos entonces que esto de ser cristiano realmente no tiene nada que ver con rituales, brother. No tiene nada que ver con cosas exteriores. No tiene nada que ver con cumplir con rituales. No tiene nada que ver. Tiene que ver con cómo está mi corazón delante de Dios. Tiene que ver con cómo está mi corazón delante de Dios. ¿Cuán bien yo puedo dormir por la noche? ¿De qué me vale hacer tanto sacrificio por una iglesia si al final de la noche me tengo que beber media botella para poder dormir? ¿De qué me vale hacer tantos rituales y hacer tantos sacrificios y hacer tantas cosas si para poder dormir tengo que empeparme porque no tengo paz? Vemos que la resurrección de Jesús y este nacer de nuevo en Cristo tiene que ver con algo que es mucho más allá. Tiene que ver con algo que es mucho más allá. En inglés le llaman el born again Christian. Los cristianos que han vuelto a nacer. Cristianos que han vuelto a nacer. Cristianos que han vuelto a nacer. Y esto nos presenta un nuevo modelo de cosas que Dios quiere que nosotros podamos experimentar y vivir dentro del nuevo pacto por la cual el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. He vuelto a nacer. Alguien diga conmigo, he vuelto a nacer. Se habla bastante sobre este tema en la iglesia. Yo me atrevo a decir que no se habla lo suficiente sobre lo que es volver a nacer en Cristo. Y vamos a utilizar un ejemplo de un hombre, porque yo quiero que podamos entender esto de una manera práctica. Y vamos a evaluar el testimonio del apóstol Pedro. Y vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la poderosa palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y Jesús comenzó a anunciarles a ellos que era necesario que Él muriera
y ser muerto y resucitar al tercer día. Él les anunció a ellos: yo voy a morir, pero la muerte no va a poder contra mí, sino que yo voy a poder vencer y voy a resucitar al tercer día. En el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y cuando nosotros miramos lo que Pedro hizo, lo podríamos ver como una respuesta bastante natural. ¿Por qué? Jesús, porque yo te amo. Y tú me estás diciendo que tú vas a ir a Jerusalén a sufrir. Tú me estás diciendo que yo tengo que acompañarte allá y que allí tú vas a tener que sufrir en las manos de los sacerdotes y que te van a crucificar y que te vas a morir. Jesús, no lo haga así. Y podría ser una respuesta natural. El problema es lo que nosotros vemos entonces después. En el versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¡Qué duro! Le dijo diablo a Pedro, a su apóstol: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro evidentemente era cristiano ya. Pedro evidentemente era un discípulo de Jesús. Pero Pedro no había muerto todavía. Pedro todavía estaba llevando su vieja manera de ser, su vieja manera de pensar, su vieja manera de vivir. La tenía sumamente viva dentro de él. Satanás todavía podía usarlo. Y esto de que, estoy bajo ataque, el diablo me está atacando. Pastor, ora por mí porque el diablo me está atacando. Pastor, ora por mí porque el diablo me está atacando. Oh, sí, fulanito, pero ¿cómo es que te está atacando? Para ponerlo en oración rápido. Vamos a hacer guerra espiritual. Es que mi jefe se pasa regañándome. Eso no es un ataque del diablo, cabezón. Eso es falta de compromiso. Eso es que estás llegando tarde al trabajo. Eso es que no estás haciendo el trabajo bien. Hay tantas cosas que nosotros queremos decir que son ataques del diablo. Y no es ataque del diablo, nada. Son consecuencias de nuestras propias acciones. ¿Alguien se atreve a decir amén? O ouch, o aleluya, o algo por lo menos, ¿verdad? No, pero un ataque del diablo, ¿cómo nosotros podemos identificar un ataque del diablo? Porque es algo que me está entorpeciendo el camino al propósito. Dios me habló. Dios me dijo qué es lo que yo tengo que hacer. Dios me reveló propósito. Pero la mente natural, la mente del creyente que todavía no ha nacido de nuevo, no puede entender ni valorar el precio del propósito. La mente natural del creyente que todavía no ha nacido de nuevo no puede entender ni valorar el precio del propósito. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente ¿quiénes lo arrebatan? Los violentos. Y Jesús estaba tratando de explicarle a sus discípulos: yo sé lo que esto me va a costar. Yo sé cuál es mi propósito. Yo sé cuál es la visión del Padre para mi vida y yo les voy a anticipar a ustedes cuál es el precio que yo voy a pagar. Y la mente natural de Pedro, que todavía no había nacido de nuevo, se resistió al precio que Jesús tendría que pagar. Y por eso Jesús le dijo: no, eso que tú estás diciendo, eso no es ni de Dios ni de esta tierra, esto es del diablo. ¿Por qué? Porque solamente el diablo se va a oponer a que yo pueda cumplir con el propósito de Dios. Aleluya. Versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Y sabes que yo había leído este versículo muchas veces y no me había dado cuenta que una cosa vino detrás de la otra. Que después que Jesús regañó a Pedro y le reprendió el demonio, después de eso definió lo que es este camino en la fe, de verdad, en su más pura esencia. Y vuelvo y te digo, Dios sí te va a bendecir. Pero la fe no se trata de la bendición temporera que tú puedas recibir aquí en la tierra. La fe real es Jesús proyectándote a ti una imagen, una visión de cómo podría ser tu vida, no comenzando desde ahora. Jesús siempre comienza algo desde el final. Dios termina la obra antes de comenzarla, es lo que te quiero decir. Cuando Dios te proyecta una visión a ti, Él comienza desde la eternidad contigo. Lo que yo tengo contigo es la nueva Jerusalén, es pasar la eternidad conmigo en mi presencia, es la seguridad de la salvación. Y desde allá para acá vamos a comenzar a recorrer entonces los eventos y yo voy a comenzar a explicarte y a revelarte por medio de promesas, por medio de la palabra, cómo va a ser tu vida, cómo va a ser tu estado de ánimo, cómo va a ser si tú te atrevieras a caminar conmigo en la fe, si tú te atrevieras a comprometerte conmigo, cómo va a ser tu estado de ánimo, porque yo soy el príncipe de paz. Si tú te atrevieras a caminar conmigo, yo te voy a enseñar cómo sería tu salud. ¿Por qué? Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Si tú te atrevieras a caminar conmigo en la fe, yo te voy a hablar acerca de cómo van a ser tus finanzas. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. Hay tantas promesas de bendición que se van a desatar sobre tu vida si tú te atrevieras a caminar con Jesús de cerca, si tú te atrevieras a agarrarle la mano al Señor y llevar este camino como es. Y Jesús dice, esta es la visión que yo te voy a proyectar, una vida en abundancia. Una vida en abundancia, una vida en abundancia, una vida en abundancia. Y si tú quieres esta vida en abundancia, habrá alguien aquí que quiera esa vida en abundancia en el Señor. Habrá alguien que quiera reclamar esa promesa de bendición para su casa, para su vida, Y si tú quieres esto, yo te voy a enseñar el camino. Porque no es cualquier camino. Aquí es donde a nosotros se nos aprieta el bolo, ¿verdad? No es cualquier camino. Nosotros quisiéramos que fuera cualquier camino, pero no es cualquier camino. Y se lo explica al apóstol Pedro de una manera bien gráfica a todos sus discípulos. Después de regañar a Pedro, dijo, no es a tu manera. Aquel que quiera venir en pos de mí, el primer paso, niégate a ti mismo. Rinde tus planes delante de mí. Tu agenda, tus opiniones, tus preferencias, tus intereses, tus gustos y tus gustitos también. Aquel que quiera venir en pos de mí, empieza aquí. Y aquí se introduce un concepto que es parte central también de la fe cristiana y es la muerte al yo. Morir al yo. Morir al yo. Y Jesús nunca escondió esto. Yo no sé por qué hay tantos predicadores que esconden esto. Y yo sí lo entiendo, porque obviamente me atrevo a decir que hay algunos de ustedes que ya con lo que lleva del mensaje ya decidieron que no van a regresar más nunca a esta iglesia. Aleluya. Porque esto no es un mensaje popular, yo lo sé, por eso que muchos predicadores no lo predican. Pero esto es el evangelio. Purpose is going to cost you. El propósito te va a costar. El propósito te va a costar. El propósito te va a costar. Y Jesús nunca escondió esto dentro de su mensaje. Él dijo, yo les ofrezco todas estas bendiciones a ustedes. ¿Tú la quieres? Ven. Este es el camino. Empieza aquí. Muere aquí.
No podemos hablar de la resurrección sin hablar de la muerte, porque para volver a vivir primero tenemos que morir. Para experimentar la nueva vida en Cristo, para experimentar la vida en abundancia del Señor, yo tengo que rendirme primero. Y a partir de este proceso, que es un proceso muy personal, es un proceso complicado, en donde yo tengo que rendir mi manera de vivir, mis opiniones, lo que yo había aprendido anteriormente, cómo yo quisiera que fueran las cosas, y darme cuenta que las cosas no van a ser como yo quiero. Santo Dios, pero que si yo quiero esto en el Señor, yo voy a tener que tomar este camino, que es el sendero de la cruz. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Nosotros queremos dejar la cruz allá y seguirlo. No funciona así. Es tomando la cruz y siguiéndolo. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y la historia continúa. La vamos a recoger en Juan capítulo 18, versículo 3. Ya estoy terminando. Juan capítulo 18, versículo 3. Dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ah, qué poderoso, ¿verdad? No hay nada más impactante que una persona clara en su identidad. Yo soy, yo no voy a esconder mi proceso, yo no voy a huir de mi proceso. Esto es. ¿Por qué? Porque esto es a lo cual yo fui llamado. No voy a esconderme más, yo no voy a huir del precio que tengo que pagar. No, yo soy el que ustedes están buscando, santo Dios, y que venga lo que venga. En el versículo 7 dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que se había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, alguien diga conmigo: tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Yo voy a pagar este precio. La copa que me ha dado el Señor para beber, yo la voy a beber. Y vuelve el Señor Jesús y regaña a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, aún andando con Jesús, todavía quería resolver los problemas a su propia manera. Y el Señor le dice: no, esconde eso, mete esa espada, guárdala otra vez. Simón, Simón, tu mente natural todavía no entiende el precio del propósito. Todavía no entiende que estas cosas tienen que pasar. En el nuevo pacto Dios te revela tu propósito, tu identidad en Cristo. Y cuando tú tienes una identidad clara, tú no evades tus procesos. Aleluya. Cuando tú tienes una identidad clara, tú no evades tus procesos. Lucas capítulo 22, versículo 50. Dice, Lucas 22, 50 dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, déjenlo. Y tocando su oreja le sanó. ¿Por qué Jesús escogería este evento como su último milagro?
Porque podríamos pensar en la resurrección, pero la resurrección la hizo el Espíritu Santo, no la hizo Jesús directamente. Pero antes de Jesús irse, antes de Jesús llegar a la cruz, su último milagro fue sanar la oreja de Malco. ¿Por qué? Los milagros no son actos de magia que hace el Señor así porque sí. Cada milagro es una señal. Dile a tu vecino, es una señal. Hay un mensaje allí. Hay un mensaje allí. Pedro ataca su oreja. La fe, ¿por dónde viene? ¿Dónde están aquellos que estudian la Biblia? La fe viene ¿por dónde? Por el oír. Entonces Dios permite, Jesús permite que le corten la oreja a este hombre que no era cualquier hombre. Él era el siervo del sumo sacerdote. Le cortan la oreja a un hombre que servía a la ley. Le cortan la oreja y Jesús lo permite. Jesús permite que le corten la oreja al siervo del sumo sacerdote que servía la ley, servía el Viejo Testamento. Alguien diga conmigo circuncisión. Hubo un corte que tuvo que suceder en ese lugar, que Jesús lo permitió. ¿Por qué? Porque Él estaba marcando el hecho de que para este tiempo tú vas a tener que cambiar lo que tú estás escuchando. Para este tiempo, si tú quieres entrar en la revelación del nuevo pacto, tú vas a tener que cortar lo que tú estás escuchando para comenzar a escuchar palabra fresca, para comenzar a escuchar revelación, para comenzar a profundizar en la revelación de la palabra, para que tú puedas comenzar a entender de qué se trata realmente este Jesús, de qué se trata realmente este evangelio, de qué se trata realmente la cruz y la resurrección, de qué se trata este nuevo pacto, de qué se trata esta relación con el Señor. Para nosotros comenzar a entender, tenemos que cortar lo que habíamos estado escuchando. Ese hombre Malco, la palabra Malco lo que significa es reino. El Señor estaba permitiendo que se le cortara la oreja a este hombre que servía los rituales de la ley para poder sacar a la luz el reino que había dentro de él. Alguien diga conmigo, hay poder en el reino. Alguien dígalo con un poquito más de fe. Hay poder en el reino. No hay poder en los vanos sacrificios que nosotros podamos hacer. Pero cuando nosotros nos prestamos el oído para escuchar la palabra del reino, para comenzar a entender qué significa todo esto, hay grandes enseñanzas en este relato. Pedro ataca a este hombre, pero a Pedro no lo arrestan por eso. Alguien diga conmigo, gracias. Hay errores que nosotros cometemos que merecen castigo. Te lo voy a repetir. Hay errores que nosotros cometemos que merecen castigo. Pero lo más maravilloso que nos presenta aquí es que Jesús encuentra ocasión para glorificarse en estas situaciones. Porque nuestros errores dan oportunidad a su gracia. Te lo voy a repetir porque yo creo que alguien vino solamente por esta palabra. Hay errores que Dios los aprovecha. Con todo y lo que tú puedas castigarte por él. Con todo lo que tú puedas sufrir por aquel error que tú cometiste, por todo lo que tú puedas hacer. Gracias. Pero Dios aprovecha la ocasión para manifestar su gracia. Su gracia. Y Dios permitió que no arrestaran a Pedro. Jesús en ese momento le estaba dando una clase a Pedro. Jesús en ese momento le estaba dejando saber a Pedro, Pedro, observa bien porque ya mismo yo me voy. Y necesito que tú desarrolles ese liderazgo, ese don de presidencia que tú tienes. Tu liderazgo no va a ser siervo de tu pasado. Tu nueva temporada no va a servirle al viejo hombre. Tu nueva temporada no va a ser identificada por la impulsividad. Tu nueva temporada no va a ser identificada por los errores que estás acostumbrado a cometer, sino que tu nueva temporada se va a identificar por la gracia. Y por eso Jesús tomó a este hombre Malco,
Algunos de nosotros se nos enseñó que Jesús recogió la oreja del piso y se la volvió a pegar, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Pedro le cortó la oreja y que Jesús puso su mano donde estaba la oreja vieja y ahí le sanó. Le dio una oreja nueva que habla de palabra nueva. Un nuevo mensaje que tú estás recibiendo para este tiempo. Un nuevo nivel de entendimiento de las cosas de Dios. Una nueva revelación. Jesús le estaba dejando saber a Pedro: Pedro, tú cometiste un error aquí, pero en vez de castigarte, yo voy a cubrirte. Cometiste un error aquí, pero en vez de castigarte, yo voy a cubrirte. Esto es el nuevo pacto. Es Jesús cubriendo nuestros errores, haciendo este sacrificio tan grande y tan impresionante para que nosotros pudiéramos, en vez de nosotros pagar el precio, porque lo que hubiera ocurrido en lo natural, lo justo hubiera sido que Pedro hubiera ido a la cárcel por eso. Pero en vez de Pedro ir a la cárcel por eso, Jesús le dijo: en vez de castigarte y en vez de yo permitir que te castiguen, yo te voy a cubrir. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Dice la palabra que ese no fue el peor error de Pedro. En Lucas 22:60 dice que a Pedro lo confrontaron mientras a Jesús lo estaban latigando y lo estaban juzgando. Y a Pedro lo confrontaron y le dijeron: tú eres de los que andaba con Jesús. Y Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Vuelto el Señor. Yo quiero que tú te imagines esta escena. Jesús, habiendo sido arrestado, estaba en un tribunal con los sacerdotes judíos, en donde lo tenían entre guardias y le estaban dando puños. Dice la palabra que le ponían una venda para taparle los ojos, y los guardias le daban y le decían: si tú eres profeta de verdad, di quién fue el que te dio. Humillándolo. Y en medio de esa dinámica, de momento, Pedro niega a Jesús 3 veces. Y cuando canta el gallo, se cruzan las miradas. Imagínate esa mirada. Jesús, te acabo de negar. Lo menos que yo quiero es mirarte a los ojos. Y eso es precisamente lo que Dios permite en ese encuentro. A lo mejor fue a través de una ventana, a lo mejor fue a la distancia, pero en ese momento Pedro y Jesús se cruzaron las miradas. Y allí dice la palabra que Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en el versículo 62, mira esto que poderoso: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí fue que Pedro murió. Ahí murió Pedro, en el quebranto. Pedro no había muerto todavía. Pedro era posiblemente uno de los mejores discípulos que tenía Jesús, pero no había muerto. No había renunciado a su manera de ser. No se había entregado. Él todavía estaba tratando de hacer las cosas a su manera en la iglesia y tratando de hacer las cosas a su manera. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en la iglesia tratando de hacer las cosas a nuestra manera? Y tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar al punto de nosotros quebrantarnos delante de Dios.
Y vemos en las Escrituras que esta no fue el final de la historia de Pedro, sino que fue el comienzo de su mejor temporada. Dice la palabra que Jesús, cuando resucitó, de las primeras visitas que hizo fue que se reunió con Pedro a solas. Los discípulos hablando decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y la Biblia, el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, no nos muestra qué fue lo que ellos hablaron en ese momento. Pero yo necesito que tú te imagines ese encuentro. Pedro, después de haber negado al Señor 3 veces, después ve que Jesús termina en la cruz, y después de morir, Jesús viene y se me aparece a mí, y yo todavía probablemente llorando amargamente. No sabemos qué fue lo que ellos hablaron. No sabemos qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Pero sí nosotros podemos ver el resultado de esa conversación. Sí nosotros podemos ver el fruto. Porque más adelante, cuando Jesús le da las instrucciones a sus discípulos, Pedro es el que asume el liderazgo. Pedro es el que el día del Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos en ese lugar, Pedro es el que toma la batuta. Pedro es el que da la cara. Pedro es el que le explica a la gente. Él dice: no, este Jesús, el Jesús que ustedes crucificaron, este Jesús resucitó. Él ha resucitado. Nosotros no estamos borrachos, nosotros no estamos locos. Lo que pasa es que nuestro Señor cumplió su promesa. Nuestro Señor nos dio lo que Él dijo que nos iba a dar. El sacrificio no fue en vano. Él no murió por nada. Él nos había dicho que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros. Y este gozo que nosotros sentimos hoy es la presencia que nuestro Señor nos dejó. Es la presencia que nuestro Señor nos dejó. Volver a nacer. Pedro había vuelto a nacer. La amargura de sus errores quedó atrás en ese encuentro con el Cristo resucitado. Cuando Jesús se le aparece, no se le apareció para castigarlo. Nunca lo había hecho. Siempre le enseñaba con amor: Simón, Simón. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con el Cristo crucificado, con el Cristo resucitado, y venimos como Pedro, entramos en una nueva vida. Volvemos a nacer. Algunos vuelven a nacer en un espectáculo. Alguien ora por ti, tú sientes allí la corriente por tu cuerpo, una manifestación sobrenatural, y Dios te levanta como a Lázaro. Yo estaba muerto y Dios me levantó, y un milagro, y todo el mundo gritó y wow. La mayoría de nosotros no volvemos a nacer así. La mayoría de nosotros volvemos a nacer en un encuentro como el de Pedro, cuando nosotros confrontamos el error de mi vieja manera de vivir. Y yo me atrevo a desnudar mi corazón delante del Señor. Yo me atrevo a decirle a Dios: Señor, aquí y ahora yo te voy a entregar toda mi vida. Yo te voy a entregar mi pasado. Yo te voy a entregar mis intereses. Yo te voy a entregar, Señor, mis opiniones, mis preferencias, mis planes, mi manera de vivir. Yo te lo voy a entregar aquí. Yo te lo voy a entregar quebrantado. Estoy cansado de vivir como yo he vivido toda mi vida. Así fue como yo volví a nacer. No fue con nadie que pusiera sus manos sobre mí. Era yo solo en un lugar orando, clamando al Espíritu Santo para que me transformara. Hazme de nuevo, Señor. Yo no quiero ser igual.
No quiero seguir con estas depresiones. No quiero seguir con estos vicios. No quiero seguir enredándome con la misma gente que tanto daño me han hecho. No quiero seguir igual. Transfórmame. Y en ese clamor sincero, ahí el Espíritu Santo llegó. Cuando nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo, eso. Jesucristo. Jesús Cristo. El día de la cruz, Jesús, dice la palabra que subió al cielo. Pero el Cristo nunca se fue de la tierra. Cristo significa ungido, significa unción. Y la unción de Dios está aquí. Y yo sé que el tiempo ha corrido. Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad sin que hoy tú puedas pasar de ser un simple creyente para convertirte en un cristiano que ha vuelto a nacer. Y yo voy a abrir el altar. Y si tú quieres pasar aquí porque tú sientes que Dios te ha hablado, yo te voy a dar la oportunidad de que tú puedas hacerlo. Te puedes arrodillar aquí. Si necesitas oración, vamos a orar contigo, vamos a orar. Yo voy a comenzar a orar. Y si durante esta oración tú sientes la inquietud de pasar acá, puedes hacerlo en confianza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú tienes más para nosotros. Tú tienes más para nosotros. Y nosotros, Señor, estamos comprometidos contigo. Nosotros, Señor Padre, sabemos, Señor, que la visión que tú proyectas para nosotros es una visión buena. Es algo bueno que tú quieres para nosotros, Señor. Y yo te pido en el nombre poderoso, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que tú puedas ayudarnos, Espíritu Santo. Que podamos pasar, Señor, de ser gente que simplemente creemos en ti porque no sabemos realmente cuál es el resultado que esto nos está dando. Pero sí sabemos, Señor, el resultado de volver a nacer en Jesús. Volver a nacer en Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a entregarnos a ti como tú quieres que nosotros nos entreguemos a ti. Que tú nos ayudes, Señor, a rendirnos delante de ti. De tal manera que podamos seguirte. Porque aquel que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz. Para algunos de nosotros, Señor, la cruz es caminar a pesar del dolor. Para algunos de nosotros, Señor, tomar la cruz es comenzar a resistir tentaciones. Para algunos de nosotros, Señor, tomar la cruz es creerte, Señor, y caminar en ti a pesar de que nadie a mi alrededor entiende lo que yo estoy haciendo. Para algunos de nosotros, tomar la cruz es seguirte a ti, Jesús, a pesar de que hasta mi propia familia me critica por la fe. Pero yo sé, Señor, que detrás del precio que yo tengo que pagar hay un propósito glorioso. Hay un propósito glorioso. Y yo declaro y profetizo ahora mismo sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Tiempo de avance. Tiempo de aceleramiento. Tiempo de cumplimiento de promesas.
Tiempo de experimentar la bondad de Dios como nunca antes. Tiempo de experimentar paz en tu vida como nunca antes. Tiempo de experimentar plenitud en tu vida como nunca antes. Tiempo de experimentar bendición en tu casa, plenitud en tus relaciones como nunca antes. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y la iglesia de Jesucristo, con un aplauso de alabanza, grítame.